programa de hoy, el Papa Francisco en Mongolia inicia histórica visita de 3 días. En China, el Partido Comunista prohíbe a los obispos chinos ir a Mongolia para ver al Papa. En México, la Suprema Corte obliga al estado de Aguascalientes a despenalizar el aborto. Sacerdote vocero de los jesuitas dice que la orden en Nicaragua se alejó del sandinismo por ser autoritario. Hoy el distanciamiento es total. Tormenta Idalia arrasa a su paso por Florida y Georgia en Estados Unidos. La iglesia ora y ayuda. Hola amigos, hola Eddie, terminamos la semana. Así es, Natalie, qué bien y estar contigo como siempre y nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Iniciamos las noticias con el Papa Francisco en Mongolia, hasta donde no podrán ir a visitar los obispos de China. El corresponsal de EWTN Noticias en inglés, Con Flynn, nos cuenta por qué. Muy buenas noches desde Ulan Bator, la capital de Mongolia, donde el Papa Francisco aterrizó esta mañana haciendo historia al ser el primer papa en pisar esta nación. Fue recibido por la ministra de Asuntos Exteriores del país y luego fue presentado por una mujer con traje tradicional. Un poco de yogur servido y seco hecho con leche de vaca y de camello, que es un símbolo de la vida nómada tradicional que mucha gente vive aquí en Mongolia. Después de eso, hubo una pequeña y discreta celebración de bienvenida al Papa en el aeropuerto. Recuerden, no asistieron muchas personas. La población católica aquí es muy pequeña, solo 1.400 personas. Sin embargo, lo que hizo noticia hoy no fue lo que sucedió en tierra aquí en Mongolia, sino más bien lo que sucedió en el aire, cuando el Papa Francisco hizo ese viaje de 10 horas durante la noche desde Roma a Ulan Bator porque su avión atravesó el espacio aéreo chino. Ahora bien, esto es enormemente significativo cuando se piensa en la historia de los viajes papales y de los papas. Como se recuerda, al Papa Juan Pablo II se le negó el permiso para ingresar al espacio aéreo chino, pero en esta ocasión Beijing lo permitió. Incluso se piensa en el reciente aumento de las tensiones entre la Santa Sede y China por el controvertido acuerdo entre China y el Vaticano, cuando recientemente la República Popular China violó descaradamente el acuerdo al nombrar obispos sin el consentimiento o incluso el conocimiento del Vaticano. Así que las tensiones han estado en su punto más alto entre el Vaticano y China. Por tanto, esto se considera un buen paso en la diplomacia entre ambos y como es habitual en el protocolo vaticano, el Papa aprovechó en plena noche para enviar un telegrama desde el avión al presidente de China, Xi Jinping, y en ese telegrama expresó sus saludos y buenos deseos a su excelencia y al pueblo de China. Dijo: "Les aseguro mis oraciones por el bienestar de la nación. Evoco sobre todos vosotros la bendición divina de la unidad y la paz". E increíblemente, el ministro de Asuntos Exteriores de China respondió hoy a esto diciendo que demostraba amistad y buena voluntad. Y continuaron diciendo que China está dispuesta a seguir caminando en la misma dirección que el Vaticano. Pero tengan en cuenta que al mismo tiempo, China también negó el permiso a los obispos católicos en China y a los fieles católicos para viajar aquí a Mongolia para este viaje papal, para reunirse con el Santo Padre y celebrar la primera vez que estará aquí en Mongolia. Para ello, no se les permitió salir de China continental. Durante los próximos días el Papa tendrá una agenda muy ocupada. Mañana se reunirá con algunos de los sacerdotes, monjas y misioneros religiosos aquí en este país, solo 80 en total. Y luego el domingo tendrá un encuentro interreligioso con algunos de los líderes de otras religiones aquí en el país. El budismo, por supuesto, representa el 52% de la población. Y luego el domingo por la noche celebrará misa en el estadio Step Arena, con lo que se espera que sea todavía una multitud modesta en comparación con las multitudes que hemos visto en viajes papales anteriores. Por ahora, estas son las actualizaciones desde Ulan Bator, Mongolia. Ahora veamos cómo recibieron los mongoles al Papa este viernes. El Papa Francisco llegó a la prefectura apostólica, lugar donde descansará durante su estadía. Quiero ver a uno de los hombres más grandes del mundo. Es el líder de los católicos. Quiero verlo, aunque no sé si pueda esperar tanto. Espero poder verlo. El primer agasajo lo dieron niñas mostrando el folclore nacional.
El Papa agradeció regalándoles unos rosarios que conmovieron a los pequeños. It is awesome. Fue asombroso conocer al Papa. Nos dio estos collares, rosarios. It's necklace. Oh, rosary beads. Yes. En distintas partes de la capital, los mongoles exhibieron su cultura a la prensa, visitantes y acompañantes del Papa Francisco. Algunos de ellos no saben quién es el Papa, entonces tuvimos una clase con ellos para mostrarles quién es él. Pero debo decir, la Iglesia Católica acá es bastante joven, y los que van a la iglesia también lo son. En mi opinión, es una gran oportunidad para ellos. La Compañía Telefónica Nacional de Mongolia envió un mensaje de texto a sus usuarios sobre el Santo Padre. El mensaje decía: démosle la bienvenida con nuestra gentil hospitalidad tradicional y disfrutemos juntos los preciosos momentos. Ver al Papa me dio este sentimiento de pureza. Recién me enteré de la casa del obispo hoy, así que me convenció de que esta área es realmente sagrada. Se calcula más de 3.000 fieles en la Santa Misa que preside el Papa este domingo, de Mongolia y llegados de otros países. Y un nuevo estado de México se suma a los otros 12 en donde se asesina al niño por nacer. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Diego López Colín. Estas últimas semanas se ha discutido mucho sobre el contenido de los libros de texto que serán utilizados para este ciclo escolar en todas las escuelas del país, el cual se ha considerado que están llenos de ideología de género, también están sexualizados e incluso contienen errores. A estas voces se les ha sumado a la de un líder pro familia, quien ha considerado que estos libros distorsionan la realidad e incluso pueden ser muy dañinos para los menores de edad. Juan Manuel Daduc Yicomán, presidente del Consejo Mexicano de la Familia, denuncia que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está desconfigurando la naturaleza del ser humano al imponer una educación ideologizada. Y ellos hablan que el sexo es una cosa y el género es otra, y lo importante es el género. El sexo pues fue un accidente que te tocó, pero tú elige cuál género quieres escoger. Imagínate pues qué caos vamos a tener en la sociedad. El líder pro familia advirtió que este tipo de enseñanzas desde temprana edad solo pueden derivar en la confusión de los menores de edad. Respecto al tema de la sexualización, que también ha sido objeto de críticas, Daduc lamentó que el enfoque no sea adecuado para las edades y la madurez de los estudiantes. Pero aquí, además de darle una educación sexual que no le corresponde al Estado dar, la da mal y la da pervertida, o sea, porque está sesgando la información que les proporciona a los muchachos. A este reclamo se sumó el de Monseñor Ramón Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, quien indicó en un videomensaje que la educación no debe ser utilizada por el gobierno como un instrumento de manipulación y de colonización ideológica. El obispo de Querétaro visitó un hospital especializado en oncología para menores de edad, en el cual dio el sacramento de la confirmación a 39 niños que están enfermos de cáncer. La diócesis dio a conocer que el grupo de niños, adolescentes y jóvenes fueron instruidos debidamente por catequistas voluntarios que apoyan a la pastoral de la salud local. Según se informó, debido a su condición de salud, algunos de los menores que recibieron el óleo consagrado lo hicieron en el área de terapia intensiva. Previo al inicio del rito, el obispo y los sacerdotes que lo acompañaban aprovecharon para impartir la unción de los enfermos a otras personas internadas, dialogar con sus familiares y bendecir a los trabajadores. En esta última década, el promedio anual del país ha sido 2.150 muertes por cáncer infantil, lo que coloca a este padecimiento como la principal causa de muerte por enfermedad en México entre los niños de 5 a 14 años de edad. Por ello, el prelado felicitó a los colaboradores del hospital especializado y los exhortó a seguir mostrando presencia de Dios en medio de las dificultades que viven los pacientes y familiares que acuden a este hospital. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo Tribunal Constitucional, le ordenó al Congreso del Estado de Aguascalientes que modificara su Código Penal, en el que establecía la defensa de la vida.
El Código Penal de Aguascalientes castiga el aborto doloso, el cual está definido como la interrupción del embarazo con el consentimiento y en cualquier momento de la preñez, ya sea que lo realice la propia persona u otra persona con dicho consentimiento. Esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó derogarlo, ya que lo considera inconstitucional, supuestamente porque supone la total supresión del derecho a elegir de las mujeres y personas con capacidad de gestar, y con ello su derecho a la salud y a la igualdad y a la no discriminación. Activistas providas lamentaron que se esté destruyendo el tejido social a través de políticas públicas que van en contra de la vida, la familia y la dignidad humana. Está mal porque se corrompe toda la esencia de la familia. Va una familia ahí a deshacerse de su hijo y romper toda esa cosmovisión de la familia. Es la célula básica de la sociedad y si la familia no está bien, la sociedad no está bien. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Y sobre la iglesia en Nicaragua, perseguida por la dictadura, los jesuitas hace poco, expropiados de sus bienes por el gobierno de Daniel Ortega, se han convertido en las nuevas víctimas del régimen. En los años 80, cuando Ortega subió al poder, la relación del sandinismo con la Compañía de Jesús era buena. ¿Cuándo cambia? Escuchemos al vocero de los jesuitas, el padre José María Tojeira, en una parte de la entrevista de EWTN Noticias emitida por completo hace unos días. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Cuando el sandinismo ganó la revolución que hicieron, de hecho Somoza escapó del país, ¿verdad? Y dejó un representante que también se fue del país, es decir, quedó el país sin poder, y el sandinismo entró y tomó el poder, convocó elecciones, ganó las elecciones, convocó unas segundas elecciones, perdió las elecciones y las entregó a doña Violeta de Chamorro, la viuda de Chamorro. En el primer gobierno, los sandinistas hicieron algunas actividades que fueron importantes y los jesuitas colaboramos con ellos. De hecho, por ejemplo, la campaña de alfabetización que se hizo en Nicaragua redujo el analfabetismo del 50% de la población al 13%, ¿verdad? Es decir, nosotros colaboramos en la campaña de alfabetización, colaboramos también en la reforma agraria, nos parecía importante una redistribución más justa de la tierra. En Nicaragua había grandes propietarios, Somoza era propietario de un alto porcentaje de las tierras agrícolas de Nicaragua. Entonces, hubo algunas actividades que fueron realmente buenas. Por otro lado, había libertad de enseñanza, libertad de religión, es decir, no había mayores problemas, ¿verdad? Entonces, una buena relación, pero después de este primer gobierno, ya en los siguientes gobiernos perdieron 3 elecciones, las volvieron a ganar posteriormente, pero empezaron ya muy rápido a tomar medidas autoritarias, a querer controlar todas las instituciones democráticas a favor de ellos, a querer reelegirse. Entonces, ahí ya empezaron algunas críticas, especialmente de la universidad, y ahí se creó la animadversión tan fuerte que han cobrado contra la Compañía de Jesús, contra la Iglesia en general. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. En Estados Unidos, 2 vidas y daños materiales invaluables causa el paso del huracán Idalia en la costa. El último miércoles 30 de agosto el huracán dejó 2 muertos en Florida. Más de 200.000 personas se quedaron sin electricidad. La tormenta continuó su camino a Georgia. Ahí derribó decenas de casas y calles inundadas. Monseñor Stephen D. Parks, obispo de Savannah, jurisdicción de Georgia, pidió a los fieles oraciones y celebró la Santa Misa por los damnificados. Además, Catholic Charities realiza una colecta para la reconstrucción. En las últimas horas, Idalia se debilitó y pasó a ser una tormenta tropical al llegar a Carolina del Norte. Hacemos una pausa y al volver, ¿cómo enfrentar las ideologías dominantes de hoy? Explica en su nuevo libro el teólogo Carlo Broussard, a quien tenemos en entrevista. Además, el Vaticano construirá en Ucrania casas de acogida para viudas de la guerra. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico.
El Vaticano abrirá en Ucrania una gran casa en Leópolis para viudas de la guerra y madres con hijos. El limosnero del Papa, Cardenal Krajewski, así lo anunció luego de reciente envío de raciones de caldo y otros alimentos a los más afectados por la guerra en Ucrania. Una importante empresa coreana donó 300.000 raciones, precisó el también prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad. La ayuda fue recibida en la parroquia greco-católica de Santa Sofía en Roma. Ya son 106 los envíos de ayuda a la zona de guerra desde que el 24 de febrero de 2022 los soldados rusos invadieron Ucrania. En el marco de nuestras entrevistas por el jubileo de Santo Tomás de Aquino, hoy conversaremos con Carlo Broussard. Él es teólogo y magíster en filosofía y es un apologista a tiempo completo para Catholic Answers, el apostolado más grande de apologética o defensa de la verdad católica en los Estados Unidos. Autor de varios libros, hoy nos hablará de la teoría ética de la ley natural de Santo Tomás de Aquino en relación a su más reciente libro, El Nuevo Relativismo, desenmascarando la filosofía de los moralistas woke de hoy. Carlo, bienvenido al programa. Carlo, ¿cómo puede Santo Tomás de Aquino ayudarnos a aproximarnos a las personas que están tocadas por esta ideología woke? Gracias ante todo por la invitación. Creo que hay dos planteamientos que podemos tomar de Santo Tomás de Aquino para combatir el moralismo woke de nuestros días. El primero es el método con el que piensa y por otro lado el contenido de lo que nos enseña sobre lo que se llama la ley natural moral. Si consideramos ante todo su método, como sabes, Eddie, Santo Tomás de Aquino fue brillante y la precisión con la que piensa y ve los problemas nos puede ayudar cuando estamos tratando con moralistas woke, como planteo en mi libro El Nuevo Relativismo. La clave aquí es entender qué es lo que significa alguna objeción, algún término o en este caso los mandamientos morales woke. ¿Qué significa no serás un supremacista blanco? ¿Qué significa no serás intolerante? Así es que si nos volvemos a Tomás de Aquino como guía, hacemos preguntas preliminares como ¿qué quieres decir con supremacía blanca? Y así descubriremos que tras de este término no se esconde la supremacía blanca como podríamos entenderla, ni tampoco la intolerancia como podríamos entenderla. Lo que descubrimos es en breve una forma de relativismo, y entonces refutamos esos mandamientos con Santo Tomás de Aquino y su pensamiento filosófico y la precisión de su pensamiento para exponer las incoherencias que están presentes en estas ideas moralistas woke. Por favor, continúa sobre el contenido también de Santo Tomás que nos permite responder a las objeciones de este tipo de moralismo progresista. Ahora podemos considerar el contenido que Santo Tomás nos enseña, como dijiste en tu introducción, la ley natural moral. Y esto va a ser muy importante porque, como indico en mi libro, muchos de estos mandamientos morales woke tienen incorporado el relativismo moral. Tu público, Eddie, podría estar pensando, ¿qué es el relativismo moral? Es sostener que no hay verdad en la moral, de modo que lo que tú piensas que está bien o está mal puede ser diferente de lo que yo pienso que está bien o está mal, pero no hay verdad en lo que tú piensas y en lo que yo pienso. Eso es relativismo moral. Básicamente, Eddie, en el relativismo moral no hay un bien ni un mal absoluto, no hay un comportamiento bueno o malo en sí. Aquí Tomás de Aquino nos puede ayudar. Santo Tomás nos ofrece una teoría moral que fortalece lo que propuso el filósofo griego Aristóteles, llamado la ley moral natural. Es básicamente esto, Eddie. Cuando consideramos nuestra naturaleza humana, lo que somos como seres humanos, descubrimos un orden del bien. Puedo pensar en lo que es bueno para mí como ser humano y detrás de esto, Eddie, hay un deseo natural para escoger cosas que reconocemos como buenas y este precepto moral fundamental, haz el bien, evita el mal. Y ese precepto surge de nuestra naturaleza como seres humanos. Algunas cosas son buenas con respecto al alma, con respecto a la inteligencia, con respecto a la voluntad, con respecto al cuerpo. Siempre que descubrimos esto, viendo nuestra naturaleza humana,
podemos conocer qué son buenos comportamientos humanos, comportamientos coherentes con lo que es bueno para nosotros, y los malos comportamientos humanos, comportamientos que no son coherentes con lo que es bueno para nosotros como seres humanos. La idea es que hay cosas que son buenas para nosotros en cuanto seres humanos, a diferencia de lo que es bueno para mí como teólogo, lo que es bueno para un dentista como dentista o lo que es bueno para ti como conductor de un programa. Hay algo que es bueno tanto para el dentista como para mí como para ti, es decir, la verdad, porque somos seres humanos. Por lo cual, el buen comportamiento humano va a consistir en buscar y realizar la verdad. El buen comportamiento humano no será comportamiento que niega la verdad como decir mentiras. Así es que lo que tenemos aquí es que el relativismo moral crea este vacío porque le roba a nuestra existencia humana toda la moralidad. Pero Tomás de Aquino nos presenta un estándar o medida absoluta de moralidad para reemplazar ese relativismo moral con algo con lo que todos podemos trabajar como seres humanos para descubrir con la razón lo que es bueno y malo para nosotros. De modo que podemos seguir el precepto moral fundamental inscrito en nuestra naturaleza humana. Haz el bien, evita el mal. La teoría moral natural nos brinda un modo por el cual podemos descubrir lo que es bueno y realizarlo, y lo que es malo y evitarlo. Carlos, gracias por ayudarnos a aprovechar los elementos que nos brinda Santo Tomás de Aquino para poder acercarnos a las personas, a nuestros contemporáneos de manera más eficaz, particularmente sobre esta moral woke que tanto nos acecha. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Thank you, Eddie. God bless you, brother. Tantum ergo sacramentum. Ahora nos vamos al Vaticano. Acaba de publicarse La Diversidad Reconciliada, un protestante en el periódico del Papa de Marcelo Figueroa, el primer no católico que escribe en el Observatorio Romano, diario oficial de la Santa Sede. El libro recoge el aporte del Papa Francisco al diálogo intercultural e interreligioso. Marcelo Figueroa también es un amigo cercano del Santo Padre desde su juventud. Veamos un pasaje de la entrevista realizada por nuestro corresponsal en el Vaticano, Ari Ramos. Sabemos que la diplomacia vaticana es algo muy aceitado, pero el Papa Francisco ha sabido utilizar el kairos de la historia y el cronos de los momentos, digamos, del mundo para que el ecumenismo cree vías de encuentro, principalmente situaciones de conflictos, de guerra, de hostilidad, y una herramienta poderosa. Él ha usado el ecumenismo no solo como un encuentro de diálogo, que lo es, o documentos en conjunto, que también puede ser, pero son realmente hechos concretos que pueden transformar la vida de las personas, de las sociedades, de las culturas y de los países. Pero insisto, para nosotros ha sido y es, y Dios quiera que por mucho tiempo más, un Papa que se ha abierto de una manera productiva, emocionante, decidida, con mucho parresía, como dice él, al encuentro verdadero, con el cristiano de distintas confesiones, con el musulmán, con el judío, con los pueblos aborígenes, con todas las religiones, y realmente ha influido de tal manera que creo que va a ser recordado quizá como la figura ecuménica, interreligiosa e intercultural más importante de la historia de la humanidad. Lo que hicimos de revolucionario fue las mismas conversaciones que uno tenía alrededor de una mesa con un mate en Argentina, poner una cámara de televisión, sacarlo de los lugares de discursos o de encuentros donde siempre estamos los mismos y ponerlo al pueblo. Y eso creo que ha sido, para mí, no es más que una anécdota, es un símbolo muy poderoso, muy poderoso. Nos despedimos recordándoles que mañana es el primer sábado del mes, día en que los católicos estamos invitados a reparar el Inmaculado Corazón de María rezando el Santo Rosario. El Movimiento Rosario Mundial de Mujeres de Perú invita al Rosario en Lima, Piura y por primera vez en Arequipa. Nos despedimos así. Hasta el lunes.